Continuando con las clases de genética, vamos a ver qué efectos tienen en el genoma, globalmente, los mecanismos de transferencia horizontal de la información genética y cómo se defienden las bacterias de ellos. Particularmente, vamos a centrarnos en enzimas de restricción y en el sistema CRISPR-Cas. Además, vamos a mencionar cómo se han encontrado recientemente otros sistemas. Como vimos en las clases anteriores, las mutaciones y todos los mecanismos de transferencia horizontal de información genética, así como la movilidad de transposones o la conversión fágica, terminan teniendo un efecto muy grande sobre el genoma. El efecto en realidad depende también del mecanismo de recombinación, como vimos, o sea, todos estos pueden tener influencia o no en el genoma dependiendo de que se dé la recombinación, ya sea sitio específica, como en estos casos, o la recombinación homóloga, como veíamos en otros casos. Por lo tanto, tenemos genomas que son muy variables, muchísima plasticidad en el genoma, por toda esta afectación y esta transferencia de información entre células, así como efectos del medio sobre el genoma. Esto se ve reflejado en la secuencia genética cuando analizamos un genoma. Por ejemplo, aquí se representa el genoma de Serratia, y una Serratia resistente a múltiples antibióticos y desinfectantes. Lo que se señala en rojo aquí en distintos lugares son islas cromosómicas. ¿Por qué nos referimos a islas cromosómicas? Bueno, como diferentes microorganismos hacen diferente uso del código genético, eso nos puede ayudar a definir qué zonas del genoma son propias del organismo y cuáles fueron adquiridas por transferencia horizontal de genes. Por ejemplo, supongamos que un microorganismo usa para codificar glicina preferentemente GGU, y sin embargo otros microorganismos pueden utilizar otro de los 4 codones que tienen. Y ahí, estudiando la preferencia que se ve en las distintas regiones de un mismo cromosoma, podemos definir qué secuencias son propias y cuáles en realidad les son ajenas y fueron adquiridas por movilización de genomas, o sea, por transferencia horizontal de información genética. Acá justamente se muestran las islas cromosómicas identificadas, cada una de las cuales tienen entre 10 y 70 genes, ¿sí? Y en ellas están codificadas la mayoría de las enzimas o proteínas que participan de los mecanismos de resistencia a antibióticos y a desinfectantes que se encontraron en esta cepa, como ya habíamos dicho. Esos mecanismos muchas veces están codificados en plásmidos o en otros elementos genéticos móviles que son de fácil intercambio entre cepas o proceden, por ejemplo, de cepas HFR que también son capaces, como ya vimos, de transferir información de su propio cromosoma. Cuando entonces analizamos un genoma, por ejemplo, en el primer caso que se vio fue el estudio de 3 cepas de Escherichia coli, una no patógena, una uropatogénica y una enterohemorrágica. Estamos hablando de una misma especie. Y observen lo que se vio. Se vio que solo cerca de 3.000 genes eran comunes a las 3 cepas y había otro tanto que no era común a ellas, o podía ser común a 2 de ellas, pero no a la tercera, ¿sí? Esto también pasó cuando se estudiaron otros genomas. Por ejemplo, en Salmonella se distinguen 2 especies, básicamente Salmonella entérica y Salmonella bongori, siendo Salmonella entérica de la que más sabemos y definiéndose toda esta cantidad de subespecies. Ahora, fíjense
que el genoma común a todas estas subespecies es de 2.800 genes. Y luego tenemos un montón de genes que son específicos de cada subespecie. ¿Ah? Con esto se definió entonces lo que se denomina el genome core o core genome, que es el conjunto de genes comunes a todos los miembros de la especie, y el pangenome, que es el conjunto total de genes de la especie, o sea, todos, englobando todos los que caracterizan a cualquier individuo de esa especie. ¿Ah? Ahora, esto nos muestra en forma muy gráfica lo significativa que es la movilidad de elementos genéticos en procariotas, ¿verdad? Porque toda esa diversidad que observamos entre diferentes cepas de una misma especie se debe, en general, a la movilización de elementos genéticos, ¿sí? O a la adquisición de fagos que entran en lisogenia, ¿sí? O a la movilidad de transposones. O sea, en cualquier caso, estamos hablando de todas las modificaciones genéticas que vimos vinculadas sobre todo a recombinación, tanto a recombinación sitio específica como a recombinación homóloga, ya que por mutación no se podrían acumular tantos cambios. Está bien, hasta el momento hemos hablado de la forma en que se modifica la información genética en procariotas. Pero, ¿se protegen los procariotas de alguna forma frente a este intercambio genético? Consideren que existe aproximadamente 10 bacteriófagos por cada célula procariota. Existe también, como hemos visto, mucho flujo de ADN libre en vesículas, plásmidos, ADN que se ha degradado de otros microorganismos. Existe la conjugación, por lo tanto, hay múltiples intercambios, como ya hemos visto. Es lógico pensar que deban existir barreras que el organismo también pueda regular para no quedar totalmente librado al azar de ese intercambio, ¿verdad? O sea, como vimos, mucho de este intercambio es propiciado por el microorganismo frente a condiciones de estrés, pero después también puede tener estadios en los que no sea deseable o en los que en realidad tenga que controlar ese intercambio. Esas barreras deben distinguir el ADN propio del ADN foráneo. Hay algunos procesos que no son específicos, son parecidos a la inmunidad innata como en los seres superiores, y otros procesos que son desencadenados por un proceso de infección anterior, o sea que es parecido a la inmunidad adaptativa. ¿Tá? Y bueno, aunque los procariotas desarrollan armas antivirales, los virus también evolucionan y desarrollan sus propias estrategias para poder seguir sobreviviendo. Entonces, ¿es una verdadera guerra biológica? ¿Podemos verlo así? ¿O podemos verlo como un sutil equilibrio entre cuántos cambios ocurren y cuántos la célula deja ocurrir? Aquí podemos ver un resumen de lo que puede ocurrir en una célula frente a la infección de un fago. La célula desarrolla, como dijimos, diferentes mecanismos de protección. Aquí, por ejemplo, sería la infección normal, mientras que en este otro punto lo que tenemos es una modificación del canal tal que el fago ya no lo puede reconocer. Este es uno de los mecanismos que se puede usar. Acá vemos que la infección se produce, el reconocimiento se produce, ingresa al ADN, pero es digerido por enzimas de restricción. ¿Ah? Después también vemos que puede haber modificación de ese ADN y esto vamos a ver que puede ser un mecanismo del propio fago también para defenderse de la degradación por enzimas de restricción, pero también puede haber modificaciones para que el ADN no pueda seguir su ciclo, no pueda ser reconocido en las etapas posteriores del ciclo lítico o lisogénico.
Hay mecanismos que llevan al suicidio de la célula, hay varios, vamos a mencionar uno en clase, y el mecanismo que últimamente ha sido la vedette en genética microbiana y en genética en general, que es el de CRISPR. ¿Ah? Y lo vamos a ver también. Empecemos por las enzimas de restricción. Como dijimos, estas enzimas forman parte como de la inmunidad innata, sería del organismo. Las enzimas de restricción son nucleasas, pero nucleasas que reconocen secuencias específicas, generalmente palindrómicas. ¿Qué quiere decir palindrómicas? Que las puedo leer igual en esta hebra que en esta otra si voy de 5' a 3'. Por ejemplo, esta es GATTC y si leo abajo GATTC también. ¿Tá? Generalmente cortan en un lugar diferente al medio, aunque hay algunas que cortan, como corre 5 acá, cortan en el medio, ¿sí? Y generan extremos, lo que se llama extremos cohesivos en este caso, o extremos romos en este otro caso. ¿Ah? ¿Por qué se dice que sería como una inmunidad innata? Bueno, porque va a digerir todo ADN que tenga esa secuencia base, blanco. En cualquier lugar que encuentre esta secuencia, la nucleasa va a actuar y lo va a degradar. Salvo que la secuencia esté metilada. Entonces, por ejemplo, en este caso, que son enzimas de Escherichia coli, por eso se denominan ECO, ¿sí? En este caso, hay una metilasa que reconoce sus secuencias propias y metila el ADN. Y cuando el ADN está metilado, la enzima de restricción ya no lo puede degradar. Por lo tanto, un ADN que es propio de esa cepa o que proviene de otra Escherichia coli, no lo va a poder degradar. Aquí se muestra cómo actúa este mecanismo de restricción-modificación. Cuando un fago entra a la célula, infecta a la célula, ingresa su ADN a la célula, los sitios diana de la enzima de restricción actúan y degradan ese ADN y por lo tanto el ciclo viral no va a poder seguir. Y aquí vemos que el ADN del hospedero está protegido, como dijimos, por metilación. Ahora, como dijimos, el fago también puede desarrollar estrategias para bypassear este ataque de las nucleasas bacterianas. Un caso muy interesante que se conoce es el de fago T4 de coli, que lo que hizo fue modificar las secuencias diana por glicosilación. Ahora, adivinen qué pasó luego. Bueno, Escherichia coli desarrolló enzimas que reconocían el ADN glicosilado y igual le permitían destruirlo. ¿Qué ocurrió después? El fago desarrolló una proteína que inhibe la enzima que reconoce el ADN glicosilado y en ese estado estamos. Y esto ilustra claramente cuán dinámica es la biología y sobre todo en procariotas y fagos, cuán rápido evolucionan estos sistemas. Otro mecanismo que permite preservar la integridad genómica en células procariotas es el sistema CRISPR, por Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, como dice allí. Lo que pasó hace un tiempo fue que estudiando en unas arqueas halotolerantes sus mecanismos de resistencia al hábitat salino, el microbiólogo español Francis Mujica encontró repetidos en las secuencias que estudiaba de esas arqueas. Empezó a analizar si eso era único de estas arqueas o si se encontraba en otros genomas y lo encontró en genomas de muchísimas bacterias. Y lo que descubrió también fue que esos repetidos, que acá están simbolizados por los rombos negros, estaban intercalados con secuencias que correspondían a ADN viral. ¿Ah? Entonces, él postuló la hipótesis de que
esta forma, este CRISPR, este locus genético que tenía esta característica, debía ser una forma de memoria genética de pasados encuentros con agentes infecciosos, desencadenando alguna forma de inmunidad adaptativa. Y efectivamente fue así. Luego muchos grupos siguieron trabajando en el tema hasta dilucidar cómo funciona, que ahora lo vamos a ver. Sin embargo, Francis Mujica no fue reconocido por el premio Nobel que fue otorgado más bien a quienes desarrollaron posteriormente el tema y aplicaron CRISPR, que vamos a ver que también tiene muchas aplicaciones biotecnológicas. Bien, veamos entonces ahora lo que ocurre cuando un fago infecta la célula y se encuentra con una proteína Cas, ¿sí? Que tiene un doble rol en el sistema CRISPR. En primer término, Cas reconoce al ADN viral que ingresa, ¿sí? Y lo degrada parcialmente, una zona, y se la lleva para integrarla entre los espaciadores del sistema CRISPR. O sea, de esta forma es que la proteína Cas juega un rol en adquirir la memoria, ¿sí? Acá tenemos los repetidos, representados esta vez en amarillo, y la nucleasa integra este ADN acá. Cas funciona un poco como una transposasa, o sea, al principio no se había visto eso, pero hoy se sabe que el origen de esta proteína es el de una transposasa. ¿Se acuerdan que las transposasas en los elementos genéticos móviles, como secuencias de inserción o transposones, eran las que catalizaban justamente la movilidad de fragmentos de ADN? Bueno, esa es la forma en que se comporta Cas y reconoce estos repetidos palindrómicos que se encuentran en el clúster de CRISPR. ¿Ah? Una vez integrado allí, lo que ocurre es que este sistema CRISPR está siempre copiándose y siempre está generando, ¿sí?, ARN mensajeros para cada uno de estos fragmentitos. Y se generan complejos entre la proteína Cas y esos ARN mensajeros. Esos están siempre como vigilantes en la célula y cuando alguno de ellos se hibrida con ADN foráneo y lo reconoce como un ADN foráneo, la nucleasa corta allí y lo degrada. Por lo tanto, en realidad el otro rol que cumple justamente la proteína Cas es el que se llama de interferencia porque termina interfiriendo con el ADN que ingresa y a través de la nucleasa ese ADN es degradado. Bueno, otros mecanismos que se han encontrado son asociados a ARN y a transcriptasas reversas. Sí, se han encontrado varios, pero acá les voy a comentar solamente de uno que se ha descrito recientemente. Como ustedes saben, últimamente el mundo del ARN se ha vuelto un mundo más importante nuevamente, o sea, hay un montón de ARN celulares de los cuales no se conocía el significado y últimamente han adquirido mucha importancia como señales biológicas dentro de las células. De hecho, el premio Nobel de Medicina este año fue a investigadores en esa área. Y bueno, en bacterias y en procariotas también los ARNs, hay muchos ARNs que no se conoce el rol que cumplen y algunos se han empezado a conocer que juegan un rol también en el reconocimiento de virus y junto con transcriptasas reversas en sistemas de defensa. Las transcriptasas reversas son enzimas que pueden sintetizar ADN a partir de un molde de ARN. Y acá les pongo un ejemplo. Hay un ARN, sí, que es un clúster que se encuentra que codifica para un ARN que es no codificante de proteínas, pero que en su interior tiene una secuencia que sería codificante de proteínas, ¿tá? Y luego la transcriptasa reversa. Este sistema parece estar siempre activo en la célula, ¿sí? Y lo que ocurre es que en realidad
la transcriptasa reversa copia este ARN, lo copia con un mecanismo como de círculo rodante, digamos. Está realizando ese tipo de copias. Pero cuando no hay infección viral, esa copia de ADN se degrada rápidamente y se pierde. En cambio, cuando hay infección viral, el virus hibrida a esta parte en realidad que quedó libre aquí. Entonces lo que va a pasar es que va a hibridar a ese neocDNA, como se le llama acá, a ese cDNA que son múltiples copias de este ARN porque fue copiado por círculo rodante y va a poder realizarse la copia de la segunda hebra. Entonces vamos a tener un ADN ahora que es todo codificante. Es todo codificante y de hecho codifica para un transcripto muy, muy largo y para una megaproteína. ¿Ah? Y la síntesis de esta megaproteína y el hecho de que se desencadene todo este mecanismo, de alguna forma, que todavía no se sabe bien cómo, desencadena la muerte programada en la célula. ¿Sí? O sea que esta es una forma de suicidio de una célula, digamos, por el colectivo, porque esa célula que fue infectada va a morir, pero va a impedir la propagación del fago por este mecanismo u otros que también se ven de formas parecidas en lo que se termina codificando en lugar de un tipo de proteína como esta es una toxina, por ejemplo, que mata a la célula. Vamos a dejar, como les decía, el tema de sistemas de defensa y van a quedar con algunas preguntas para pensar. ¿Ya? Estas preguntas, algunas de ellas por lo menos, las vamos a discutir en la última clase del módulo, la clase de repaso del módulo que será el lunes que viene, el lunes 21.